te va en esta última etapa, después de todas las vueltas que has dado, que me has contado alguna? Bien, bien, la verdad es que muy bien, muy bien. El reto, en esta nueva etapa parece que el reto tecnológico es más elevado y la organización quizá es de mayor envergadura, pero de momento aún no ha estallado ninguna anécdota o aventura. Aún no tienes ninguna anécdota buena, ¿no? De este periodo Ninneo. No. Ahora mismo, ¿cómo resumirías un poco tu día a día? Bueno, desde que llegué, a ver, el reto era muy elevado, era poner orden en la división industrial, sobre todo poner foco en el negocio, y está costando porque hay unas inercias que están costando de vencer. Pero sí que es verdad que parece que el día es muy intensivo y el nivel de estrés es elevado, pero debo de reconocer que en mi pasado he pasado épocas con mucho más estrés y con un nivel intensivo de contacto mucho más elevado, ¿no? Con mucha más exigencia. La verdad es que a veces lo decíamos con antiguos compañeros y tal, es que teníamos para escribir un libro, ¿no? Y haciendo un poco de repaso de mi trayectoria profesional, tampoco es que haya trabajado en muchos sitios, ¿no? Pero sí que en ámbitos muy distintos. En cada sitio he tenido alguna anécdota de aquellas que te quedan grabadas a fuego, ¿no? Y que no se te olvidan desde el principio. Cuando acabé la carrera, estábamos en un laboratorio de choque, de estudios de simulación y de seguridad pasiva para automoción. Y hacíamos mucha simulación para minimizar costes y luego sabes que para validar hacíamos impacto real con vehículo, ¿no? Pero claro, al principio era ideada y era al principio de sus pistas y se hacían muy pocos choques a la semana y se tardaba un montón en preparar con unos costes elevados. Y luego la gran inversión en tiempo era en sensorizar el coche, en meter miles de acelerómetros, miles de cámaras, para luego, o sea, nos tirábamos 3, 4, hasta una semana de trabajo. Para un vehículo. Para un vehículo y que el impacto duraba menos de un segundo. Lo importante realmente era medir todo lo que pasaba durante ese impacto, ¿no? Tener toda esa información. Exacto. Y bueno, yo entré ahí como becario y estábamos ahí en la sala de adquisición de datos, pues simplemente controlando que todo iba bien y luego procesando datos, ¿no? Yo, por suerte, era un mandado. Encima entiendo que es un poco como la expectativa, ¿no? Y te pasas unos días trabajando con el equipo, preparando todas las sensóricas, el vehículo, y llega el día del lanzamiento, ¿no? Exacto, llega el día D, hora D, se hacen 1000 checkings, 1000 comprobaciones, seguridad, automoción, todo parecía que estaba... Bueno, habíamos hecho ya varios, había habido varios, pero llegó el día en que se hizo el choque y salió el jefe de laboratorio blanco, una vez había ya el coche hecho trizas, era un choque frontal además a 64 por hora que se hacían, el coche destrozado. Todo queda inutilizado. Y sale el jefe de laboratorio blanco y dice que no le he dado alón. Ostras, no me digas. O sea, total, que casi 100.000 euros tirados a la basura porque no se registró ningún dato, solo teníamos las cámaras sí que funcionaron, pero claro, si no tienes valores de aceleración y de daño en el dummy, pues... Pero bueno, que al final un fallo humano lo pueden tener todo. Sí, te das cuenta. Lo bueno es cuando lo tiene otro y te das cuenta, ¿no? De que ya sé cómo no equivocarme, ¿no? Sí, te das cuenta que siempre te dicen cuando estudias en la carrera y escuchas aquello, no, el error humano está en todos sitios y tal, pero ahí te das cuenta de que el error humano puede costar mucho dinero. Y esta fue tu primera etapa, justo al salir de la... Justo al salir de la carrera. Sí. ¿Y alguna más has tenido seguro? ¿Alguna anécdota buena de café después? Sí. Bueno, luego pasé a la siguiente etapa, que ya solo la siguiente etapa, que duró 9 años, ya toda la etapa ya fue una anécdota, ¿no? Porque yo estaba ahí entre SEAT y Alemania, en Audi y tal, estaba muy tranquilo. Y mi padre, que tenía empresa del sector textil, siempre me llamaba, oye, ayúdame, vente aquí, ponte director de fábrica, tal. Pero me acuerdo que me llamó un día, yo estaba en Alemania y me dijo, oye, ahora sí ven que esto se hunde, que los chinos nos están haciendo una competencia brutal, vente aquí que nos tienes que echar una mano. Y yo siempre había huido de la formación textil, ¿no? Yo desde los 7 años que mi vocación era ser ingeniero. Yo me regalaban un coche de Scalextric y al cabo de 10 minutos ya lo tenía desmontado hasta el último tornillo. Y tenía muy claro hacia dónde iba, pero el textil no. Total, que me decido a ayudarle, bueno, mi padre siempre lo ha admirado, ¿no? Como persona y como profesional. Me pongo ahí a su lado y me dice, no, tú
a dirigir una fábrica de 70 personas, de una fábrica que tenía en el grupo de acabados, ¿no? Y aquí descubrí una faceta que la verdad es que no sabía que se me daría bien, bueno, se me daría bien, o me decían que lo hacía bien, que era dirigir equipos, porque yo no tenía ningún tipo de formación de dirección de equipos. Te iba a preguntar eso, ¿no? También en qué momento viste un poco que este era este perfil, ¿no? Más de director, que es ahora mismo el que tienes, viste que era la parte que más te gustaba, fue en ese momento, ¿no? Bueno, fue ahí al tercer o cuarto año que te venía la gente, a mí me subía la gente, en aquellas épocas tenía despacho, subía la gente al despacho y desde el último operario y te decía, Pep, tengo un problema. Y ahí te contaban todo, o sea, no el problema de que la máquina no va o que estoy quemado y que el horno no va o que hago muchas horas o que... No, te contaban hasta los problemas con la mujer, el hijo, se te echaban a llorar. O sea, claro, entendiste todo el factor humano, ¿no? De tener personas a tu cargo, de tener que entender que trabajas con personas, ¿no? Esto fue, o sea, cuando estás en la carrera, sales de la carrera, te piensas que has estudiado y que lo sabes todo, y realmente te das cuenta que cuando empiezas a trabajar es cuando realmente empiezas a aprender de verdad, ¿no? Y ahí aprendí el factor humano y aprendí pues que la gente valoraba que la escuchase y que me preocupase por ellos y que intentaba al menos buscar una solución. Más allá, ¿no? Incluso del ámbito laboral. Exacto. Dar el consejo, intentar dar el consejo, o por lo menos la tranquilidad. Solo con escuchar, a veces solo con escuchar, que nos cuesta un montón escuchar a la gente, ya solo con escuchar es una manera de poder escalar o ser un mejor directivo, ¿no? Y luego ahí también hay una anécdota que es fruto también de mi padre. Mi padre toda la vida ha sido un hombre de reacción y yo, claro, estaba día a día interfiriendo con mi padre. Él estaba en otro centro y yo en otro, pero claro, trabajábamos en la misma cadena productiva y del mismo grupo. Y él siempre decía, cuando hay un problema hay que ir. Y no podía estar sentado él. No podía estar sentado y a veces también no sabía priorizar, ¿no? Porque tanto se movía por un problema de 1.000 euros como para 300.000, ¿no? Y un día estalló un problema en una fábrica, era una fábrica de Inditex que tenían en Rumanía, pero en el culo de Rumanía, en el culo del mundo de Rumanía, al final, en Botoșani, esto me quedará grabado a fuego. Te ha quedado grabado porque te acuerdas hasta del nombre de... Y lo buscas en Google Maps y es que es una partícula... Hay que ir haciendo zoom, ¿no? Sí. Y un problema gordísimo, unas piezas de tejido que habíamos nosotros tejido, acabado y planchado y tal, las mandamos en rollos a Botoșani, al centro de Inditex, y ahí estaban confeccionando trajes para mujer y les dio... eran trajes para hombre. Y había un problema de color, que no había homogeneidad de color. Y claro, como era tanto dinero, le llama al cliente y va a decir, no te preocupes, salimos ahora mismo para Rumanía. Y el ahora mismo era de verdad ahora mismo, ¿no? Sí. Bueno, esto era una tarde y salíamos el día siguiente. Y bueno, claro, enlaces, volamos a la capital, pero luego teníamos que coger un avión. Subimos a un avión intermedio, que era lo típico de las películas de terror. Había un cura, un doctor, un abogado y nosotros dos ahí. Una niebla que no se veía nada. Nada, que no podemos volar y nosotros teníamos que llegar sí o sí, esto era un miércoles, teníamos que llegar sí o sí antes del viernes a Botoșani, ¿no? Ya vamos a la fábrica, nada, que te mando un taxi rápido. Nos llega un driver con un coche de 500 años. De Rumanía, ¿no? De Rumanía. De Rumanía. Sí. I can drive very fast, con un inglés macarrónico. Y estuvimos 12 horas de coche, después del enlace de avión y tal, 12 horas de coche y además... Conforme te ibas alejando de la civilización, cada vez, claro, al principio coches gasolina, luego tractores, luego carros con caballos y al final ya eran carros traccionados por hombre. Llegamos a la fábrica de noche con un miedo terrible porque no se veían los carros, ahora van sin luces ni nada. Para contextualizar, ¿de qué año estamos hablando más o menos? No, y además estamos hablando, esto era año 2004, 2005. Sí. Bueno, al final llegasteis, ¿pudisteis resolverlo? Pudimos no resolverlo, pero es lo que te decía antes de escuchar. O sea, el cliente flipó cuando a las 10 de la noche, o no sé, era negra la noche, era todo oscuro, llegamos ahí y estaban los responsables en la fábrica, ¿no? Claro, quedaron alucinados de, ostras, estáis aquí, ¿no?
Claro, ahí un poco el tema es la comunicación. La comunicación. El saber mostrar al cliente que realmente para ti esto es algo importante para ti, ¿no? Y que vas a dedicarle el esfuerzo y el tiempo que sea necesario para resolverlo. Exacto. Aunque realmente igual no hacía falta que fuerais allí presencialmente para resolver el problema como tal, ¿no? No. Pero sí para enviar un mensaje al cliente de que os preocupaba ese problema y le estabais dedicando el tiempo necesario. Ahí está. Los dos directores, el de la fábrica de los tejidos y el de la fábrica de los acabados, están aquí, ¿no? Y bueno, propusimos varias soluciones, al final se arregló y bueno, y pudimos repetir varios pedidos, ¿no? Con este cliente, pero bueno. Viajes entiendo que habrás hecho infinitos. Sí, ¿no? Sí. A la China, en los principios de la China, cuando eran... Cuando era más rural, no era tan cuando era más rural, tecnológica, ¿no? Exacto. África, muchos Marruecos y tal, o sea, estos viajes por placer son muy buenos, pero por trabajo que quieres ir por faena... Son duros, pero hacen escuela, ¿no? También. Exacto. Ahora lo miras con simpatía, ¿no? Te hace gracia, pero cuando estás ahí 24 horas sin dormir, con un conductor que, o sea, parecía aquello el rally de... Sí, intercontinental. Y luego volví otra vez a la ingeniería, y volví a una ingeniería que era un poco como Inneo, pero más pequeña, ¿no? Y ahí también... De todo. Anécdotas también. Pero ahí ya más locales, ¿no? Inventos. Ahí el problema que tenían es que no valorábamos muy bien los riesgos y nos lanzábamos a todo. Vale. Y esto en Inneo no pasa. Esto en Inneo ahora no pasará. Vale. Sí. Y por ponerte ejemplos, o sea, ahí la especialidad eran muy fuertes en hacer sector defensa, en hacer mantenimientos para tanques, y era su core, pero era un core muy mecánico, pero se veían con fuerzas para hacer de todo, desde una estufa de pellet hasta un rodillo bicool de entrenamiento, hasta un submarino de generación de energía. O sea, era una ingeniería para todo. Para todo, o sea, ahí sí que decíamos que sí a todo, ¿no? O sea, y el resultado era que luego había más problemas de los previstos, entiendo, ¿no? Exacto. Bueno, tú sabes bien, ¿no? que tú tienes unos conocimientos de un sector y te parece que el sector vecino, que es muy parecido, pues que es lo mismo, ¿no? Total, yo tenía un jefe que siempre decía, total son 4 chapas. Y no es lo mismo 4 chapas para un coche que 4 chapas para una nevera, que 4 chapas para una estufa o para un submarino, ¿no? Y ahí también las vivimos Me acuerdo que en una época decidimos apostar por la energía eólica en aquel entonces, ¿no? Hicimos un diseño, además nosotros, como sabíamos tanto, hicimos un diseño de un aerogenerador desde cero, sin formación de nada, ¿vale? O sea, leyendo libros pero a tal nivel de valentía y además, bueno, cofinanciado y en principio los números salían. Y hicimos un aerogenerador y fuimos de 50 kilovatios con una torre de 100 metros y fuimos a instalar el aerogenerador tampoco sin tener ni idea de los protocolos de instalación ni sin haber hablado. Nada. Compramos las palas en China, además vimos vídeos de cómo saltaban las palas por ahí. Pero bueno, fuisteis sin... Bueno, sabemos el riesgo, lo importante es conocer el riesgo, ¿no? Exacto. Y bueno, improvisando, ¿vale? O sea, y el primer problema es que pusimos el sistema de medición de viento, sabes que los aerogeneradores llevan todos una veleta y un anemómetro para medir y normalmente está instalado arriba en la góndola para no interferir. Nosotros éramos tan chulos que pusimos el sistema, la estación meteorológica, en medio del mástil del molino, ¿no? Y claro, en el 3D se veía perfecto, pero claro, las palas pueden girar 360 grados. Claro, había un punto en que las palas cortaban la centralita meteorológica. Y como pasaba en el 3D, también pasó luego en la realidad, me imagino, ¿no? Sí, tuvimos que desmontar, o sea, esto. A la tercera, a la tercera intentona, no sabíamos cómo pasar el cable, ¿no? Llevábamos muchos metros de cable porque la torre eran casi 100 metros y el cable lo queríamos pasar por dentro y se nos ocurrió atar el cable con bridas Unex, ahí había un mecánico instalador, estas bridas aguantan 40.000 kilos por centímetro cuadrado, ya verás. Y atamos el cable a la góndola y empezamos a subir y con algo de cable sobrante, ¿no?
y en el momento justo de instalación una brida se partió y claro, había miles de bridas, pero claro, a la que una cae... Efecto dominó y además el cable, conforme va cayendo, más peso. Imagínate un cable de sección como un donut y más de 100 metros de cable, la inercia que cogen, o sea, el cable, menos mal que no pilló a nadie, ahí nadie con casco ni nada, pero el cable quedó aplastado, o sea, quedó frito, se reventó toda la funda, todo. Bueno, cable nuevo, vuelve a instalar. Aún así, acabasteis instalándolo. Acabamos instalando y el aerogenerador funcionó. Y a la primera racha de viento potente no lo tumbamos de milagro, porque aquello nosotros tampoco habíamos hecho ningún cálculo de resonancia y entró en resonancia. Ostras. Y un poco la moraleja de todo esto es que no se debería aceptar todo lo que te proponen. Claro. La moraleja es que, bueno, yo siempre digo que hay inventos que te hacen más sabio que rico y que, a ver, la gente que lleva años trabajando en un sector y siendo especialista, pues será por algo. Y yo siempre llevo repitiendo un montón de tiempo que hay que ser especialista. Para ganar dinero en cualquier negocio hay que hacerse especialista, ¿no? Esto es lo que nos cuesta mucho hacer ver a las startups. O sea, una startup nunca es especialista en nada, ¿no? Aunque sea una idea nueva que sea patentable y que acabe de salir. Aún tiene que hacerse especialista. Tiene que ser. Y normalmente este tiempo no se tiene en cuenta porque es que es muy difícil valorar cuánto tiempo vas a tardar en hacerte especialista en algo. Y claro, lo puedes acortar mucho si haces formación y hay algún experto que te transfiera, pero si no tienes a nadie y vas aprendiendo a base de anécdotas o accidentes como estos, pues claro, el coste es muy elevado. Bueno, a ver, yo creo que todas estas experiencias y anécdotas que has contado seguramente ayudarán a alguien a entender, ¿no? Dentro de una carrera profesional, todos los retos que te encuentras y que al final como de ellos vas aprendiendo y vas aplicándolos también en tu día a día, ¿no? Sí. Y a ser súper modesto, súper humilde, es que es un tópico, pero la humildad, la modestidad, tampoco es querer ser muy ambicioso, en querer crecer muy rápido, esto es muy importante para no tener susto. Pues te agradezco que hayas compartido con nosotros estas anécdotas y este último consejo y nada, ya sabes, encantado de poder tomar un café contigo y al próximo ya invito yo. Muchas gracias, seguimos.